Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast. Yo soy su servidor André Carrillo y estamos al aire con nuestro amigo Sergio Sánchez. Es nuestro primer episodio del podcast Solo Hazlo y tenemos un gran invitado, un gran camarada, es estudiante de gastronomía en la institución UPAED y el día de hoy nos va a platicar un poco de su vida. Primero que nada, pues gracias a Andrek por la invitación. Es una gran idea el podcast y pues yo espero de corazón que le vaya muy bien y pues me siento muy feliz por ser su primer invitado. Gracias, amigo. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy y platícanos un poco qué ha sido de tu vida en estas primeras instancias de universidad. ¿En qué semestre vas? En segundo semestre. Ok, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más te gusta o por qué fue que te decidiste meter a la gastronomía y a todo este mundo? Pues es que, bueno, desde pequeño tenía el sueño de estudiar gastronomía, de ser chef. Y pues poco a poco, conforme se fue desarrollando ese sueño, esos años de vida, pues fue que me decidí al final por estudiar gastro. Sí, claro. ¿Y tú crees que tu familia influyó un poco en tu decisión? Pues para ser sincero, lo que más influyó fue mi familia. Sí, sí. Porque, bueno, la historia es un poquito larga, pero así en muy pocas palabras, yo me inspiré mucho de uno de mis tíos porque él me contaba de sus viajes, de lo que era trabajar en cruceros, lo que era hacer banquetes para personas ahí, conocer otros países, imagínate, conocer distintas personas que se dedican a tu misma profesión, pero con otros ideales, con otra cultura, de muchas formas, y pues me fue llamando la atención ahora sí que llegar a ese punto de un día conocer el mundo, cocinando, conocer nuevas cosas, probar cosas nuevas y pues al final se está desarrollando en ese punto. Claro, qué chido, hermano. Oye, y una pregunta, ¿a poco sí es muy distinto cocinar en casa cuando tu mamá te hace una sopa a estar en un restaurante ya profesionalmente? ¿Tú crees que es un cambio drástico, me imagino, el que estás viviendo? Es que tiene dos formas de verse, porque aquí en casa, pues tú tienes la facilidad de que, no sé, eh, puedes ir a comprar, supongamos que en una familia de 5 personas vas por tu mandado, compras lo que necesitas para tu comida. Sí, sí, claro. Y es muy fácil porque aquí en casa no tienes la presión de un restaurante, no tienes que estar con los horarios estrictos de que en 20 minutos o menos ya tienes que sacar un platillo. Las especies, los condimentos, todo te cambia, ¿no? Sí, aquí en casa es como tú puedes ir poniéndole de todo lo que tú quieras, siguiéndote una misma receta. Pero en un restaurante sí es distinto porque tú tienes ya que tener entendidas las recetas, saber cuánto vas a condimentar, cómo lo vas a condimentar. Y es que es muy distinto porque, por ejemplo, aquí haces una olla para 5 personas, te sobra comida y el que quiera puede seguir pidiendo. Pero allá en un restaurante es muy exacto el número de, ahora sí que la cantidad que debes de usar. Y ocasionalmente llega a sobrar, pero no es tan común. Y aquí en la casa, pues no sé, te sobra, lo guardas, te lo puedes comer después. Y en el restaurante es sobra un poco y una de dos. O te lo puedes quedar tú, se lo pueden comer entre los que están ahí en su hora libre y cosas así, pero tienes que seguir las reglas que te dicta el restaurante o la cocina. Sí, es muy estricto todos los pasos que se lleva en un restaurante y en este caso la carrera que tú estás estudiando, ¿no? Sí. Oye, y platícame un poco qué ha sido, cómo te ha venido este cambio de alejarte de tu familia, de estar en un ámbito completamente diferente, solo, sin compañía de tus papás, tus hermanos. No sé, platícanos un poco cómo ha sido ese cambio. Pues el cambio ha sido, el primer semestre se me hizo difícil el primer mes, porque prácticamente yo aquí en Puebla, a pesar de que venía, no conocía mucho y lo poquito que conocía de la escuela, del lugar, era más que nada porque en la escuela yo venía nada más cuando nos pedían de parte de la preparatoria o veníamos de visita para visitar las instalaciones. Claro, claro.
Y pues en parte familiar, pues nada más, no sé, venía al cine o alguna vez a algún centro comercial, pero mayormente venía de trabajo por mis papás. Entonces, ese cambio de tener que ahora ya ver más que nada por mí aquí solo, pues sí era, es difícil todavía porque muchos lugares no los conozco, muchos lugares se me hacen nuevos y el hecho de que, por ejemplo, con familia, pues no sé, tú sales y tus papás te pagan todo y ahorita es como de que sales y ya tienes más ese cuidado Tienes por... que guardar tu cantidad exacta de Sí, dinero, tus proporciones, ¿no? Sí, el amigo Sergio nos estaba contando un poco cómo es sobre cuidar tu dinero y administrar toda esta parte. Ahora, amigo Sergio, cuando otra persona te invita a comer y tú empiezas a degustar, me imagino que tu paladar ya es un poco más especial a lo que, digamos, tiene que estar acostumbrado a comer algo que le guste, ¿no? Platícanos un poco sobre eso. es, en esa parte sí tienes mucha razón, o sea, no es como que todos los que estudiamos gastronomía nos pongamos mamones y vamos a comer a algún lugar. Solamente que hay ocasiones en las que, por ejemplo, tú pruebas algo que ya conoces o que ya preparaste y dices, no, o sea, está rico el platillo, pero no sé, Nada que ver con... ajá, o les faltó sal, o se pasaron en tiempo de cocción, o ya te lo sirvieron frío, porque una regla muy estricta que tenemos allá en gastro es los platos y los platillos tienen que estar calientes, o sea, el plato en sí Sí, no tiene, o sea, es de porcelana, o sea, de lo que sea, pero tiene que ir caliente a una temperatura que no vaya a quemar al comensal, pero que diga, esto recién lo sacaron, o sea, recién está todo hecho. recién hecho, pues. Sí, y es extraño porque, por ejemplo, los primeros días en la carrera, cuando los chefs nos pedían que ya emplatáramos lo que preparábamos, Sí. era muy raro porque nos regañaban de que no estaba caliente el plato o nos decían, puedes meterlo al horno a 50 grados un minuto y con eso es más que suficiente para que tú me lo pongas enfrente y yo pueda degustar a la temperatura y sea una preparación y una presentación correcta. Sí, claro, tiene que ser las medidas ideales, regresamos a los inicios, que tiene que ser todo exacto, pues la gastronomía es muy específica y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer así tal cual. ¿Y qué opinas sobre los condimentos y todo eso de las cosas embotelladas que vienen, los productos, las salsas? ¿Te gusta consumir todo eso? Pues mira, es que eso es un trasfondo muy, muy profundo porque hace cuenta que tenemos dos, que son los condimentos, que por ejemplo la pimienta en polvo, la pimienta con limón, la sal de mar, sal rosa. O sea, eso está preparado para venta, para que puedas consumirlo en tu casa, lo puedas tener aquí en un restaurante. Y eso nos ayuda mucho porque las presentaciones o las formas en las cantidades que vienen nos ayudan para condimentar de cierta forma un platillo. Por ejemplo, un pescado le puedes poner sal rosa al momento de sellarlo o de terminar su cocción y va a quedar bien porque el sabor es distinto. Y aquí en la casa lo mismo, tú lo puedes preparar con sal rosa, con pimienta y limón, con un montón de condimentos que claro tienen un precio distinto Sí. y también depende mucho porque no en todos los lugares puedes conseguir, por ejemplo, y sin menospreciar en ningún lugar, en un Chedraui no puedes ir a comprar un condimento que se usa en alta cocina, que se usa en preparaciones gourmet. Y, por ejemplo, tampoco todos nos podemos dar el lujo de ir, no sé, al City Market a comprar algo así Los condimentos específicos para todo para eso. hacer tu comida especial, ¿no? Sí, me imagino que es un cambio muy difícil, pero que poco a poco logras sobrellevar. Oye, y ahora cuéntanos un poco sobre tus planes a futuro. ¿Qué te gustaría hacer a ti de grande? ¿Te gustaría, no sé, abrir tu propio restaurante? ¿Cuáles son tus metas que tienes con esta carrera que estás estudiando? Pues bueno, la primer meta ahorita es terminar la carrera. Un éxito, sí, claro. Lo que me gusta de esta carrera y más que nada que nos presenta la universidad es que podemos ir de viaje, o sea, podemos tomar un semestre, un mes, un año entero en otro país y nos van a revalidar materias, aprender cosas nuevas, dar talleres. Por ejemplo, creo que este año se iba a abrir la posibilidad de ir a España, a también, sobre todo, aprender de la gastronomía española, pero también sobre lo que me quedó más de esa plática fue un curso de trufas, o sea,
A mí, yo no soy fan del dulce, Sí. pero como que aprender a hacer toda esa parte te cambia un poquito la perspectiva. ¿Cuál dirías que es así tu área que más te gusta de la cocina? ¿Lo dulce, lo salado? No, yo soy más de comida salada, me gusta más prepararla, presentarla, probarla, Claro, pero conociendo ya un poquito más este ámbito, cuando empecé con panadería, yo dije, no, esto no va a ser lo mío, no me va a salir. Y poco a poco, conforme lo que me enseñaban en mis clases, yo lo hacía después en mi casa, sí. me ponía a practicar y, o sea, aunque a mí mismo no me gustara tanto el dulce, ver la expresión de mis papás, de mis hermanos, de mis abuelos cuando lo probaban, era como de, no, sí, No manches, esto está sí, rico. esto está a otro nivel, o Sí, sea, incluso a mí me tocó que me trajeras un poco de tu repostería y la verdad es que quedé encantado porque no es lo mismo a que tu mamá te cocine un postre, a que un chef profesional te lo haga con las medidas específicas, todo lo que conlleva un postre, ¿no? Y me imagino que igual, así como tú lo dices, viajar a otras partes del mundo es muy distinto a la gastronomía que tenemos acá, a la que está en Europa, por ejemplo, y con todo eso deseas ir aprendiendo, ¿no? ese es un punto muy bueno porque haz de cuenta que la gastronomía que tú tienes aquí y la gastronomía de otro país, ya sea África, Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, güey, que es de los lugares así que tú dices, la gastronomía es algo único. Sí, Cada país tiene lo suyo. Por ejemplo, la gastronomía mexicana, lo que se dice mucho en otros lugares es que es difícil de hacerla. de cocinar, sí. O sea, nosotros, pues del diario, no sé, en fiestas vamos por nuestro arroz, nuestra barbacoa, un pozole, unos tacos al pastor. Y eso hablando del centro de la República. En el norte tenemos tantas cosas, en el sur hay tantas cosas que nosotros mismos como mexicanos casi no probamos o casi no conocemos. Pero el hecho de decir la gastronomía de México, estás hablando de un tema Extenso. sí, historia, o sea, es algo que vemos en nuestra universidad, o sea, nos dan historia, antropología de cosas del mundo para tener un poquito de noción del por qué algunas comidas se llevan así a cabo con su historia, Sí. pero también llevamos una materia especial solamente es de gastronomía mexicana y después la trasladamos a cocina, que es cultura gastronómica mexicana, en la que pues ya, o sabemos todo, o sea, desde cómo hacemos bien las tortillas a mano, hasta hacer un guisado, una sopa, postres mexicanos, tantas cosas que vemos, tantas cosas que abarca nuestra gastronomía. Creo que toda la historia de México, todo lo que viene detrás es algo increíble, pues, porque desde incluso sentarte a comer un plato en nogada, o unos chiles en nogada, un pozole mexicano, o cualquier otra clase de cultura mexicana, eso viene desde atrás, ¿no? Desde los antepasados. Sí, no. Es que es demasiado, por ejemplo, cuando, bueno, como mi familia se dedica mucho a, ahora sí que ir a entregar trabajos, a salir a eventos y eso, en general en toda la República, muchas veces cuando vas a, por ejemplo, al sur, pides cosas que no te imaginabas que había. Por ejemplo, de las últimas veces que salimos, que fuimos hasta Quintana Roo, en el viaje, o sea, me gusta mucho la carne, pero no me acuerdo bien a qué lugar pasamos, pero de que literal, la carne es completamente, o sea, tú dices, esta calidad, pues no la tienes allá en el centro, no la tienes allí a lo que estás acostumbrado y te quedas con ganas de quedarte allá para probar más. Sí, Asimismo en el norte, o sea, por ejemplo, tú pruebas los mariscos en Sinaloa, en todos esos rumbos, muy o distinto a la elaboración de acá. sí, por ejemplo, aquí en el centro, pues por ejemplo, Ujú. los estanquillos que tenemos de, no sé, por ejemplo, el claro ejemplo de los monchis, o sea, es la carne asada, los burritos, los tacos y eso, pero te vas al norte y literalmente es un asador, o sea, son gente que pone sus asadores, su carne, saca mesas. Allá en Mazatlán eso es muy cultural de allá porque literal tú vas a casi cualquier lugar y te atienden con una calidez y te dicen todos los platillos que tienen, cómo se preparan, cómo son. Y tú dices, o sea, en mi vida había probado esto. Claro. Cuando era niño también, cuando comí una torta ahogada que según yo no picaba y ya no me la podía terminar. Ya no te podías acabar la torta, ¿verdad? Y sí, o O sea, s- Y o sea, ¿tú cómo conoces esa parte de todos esos rumbos de por allá de Mazatlán?
¿O todas esas partes nos puedes contar un poco? Pues es que, bueno, desde que soy niño viajamos mucho para el norte porque mi familia es de allá Ujú. y nosotros residimos aquí en el centro del país, pero cuando viajamos nos gusta mucho probar, porque somos de la idea de que si tú vas a salir a un lugar completamente distinto al tuyo, no te puedes a quedar con la Cerrar costumbre. Ajá. algo en específico. Es como decir que vas a ir a Veracruz y te pides un huevito estrellado para desayunar, o sea, pues o sea, sí tiene su diferencia, sí, es más de que tú tienes que probar y solito te vas a dar cuenta, sabes que esto no me gustó y ya no lo vuelvo a pedir, Claro. o sabes que esto me fascinó y probablemente esto también y así, así. Y más que nada es darse el tiempo uno como persona de probar cosas nuevas y salir de esa zona de lo que me gusta y lo que ya estoy acostumbrado. Es otro punto muy importante, siento yo, en la gastronomía, porque a veces los chefs, yo siento que deben de ser muy aventurados, ¿no? Esta parte de la comida y atreverse a probar lo que se les venga. ¿O tú cómo sientes esa parte? Es que, bueno, uno como estudiante, como futuro chef, Ujú. si no te puedes cerrar a no probar las cosas porque, por ejemplo, hay sabores que tú dices, esto no va a quedar. Por Claro. ejemplo, ayer precisamente comimos salmón con mango en sushi y tú dices, o sea, salmón con mango, no, No se ve antojable. pero tú lo pruebas y no es un sabor malo, no es un sabor desagradable y hasta cierto punto es un sabor que te gusta, que te como que te envuelve y te dice, pruébalo otra vez o puedes combinar carne con verduras, con frutas y asimismo muchas otras cosas que no te puedes cerrar a probar. Por ejemplo, y ya lo vimos aquí cerca de la casa cuando vamos por las hamburguesas. A mí me sorprendió la primera vez que pedí la hamburguesa de Peach porque dije, una salsa de durazno con habanero, como que no, o Y sea, con queso crema dentro de sí, la hamburguesa. es como que dices, bueno, pues hay que ver. Sí, Y la pruebas y, o sea, tanto sabe el habanero, sabe la carne, sabe el durazno, el queso crema no es el protagonista, pero se siente. sí, claro. Y así como esas combinaciones que tú dices, no va a quedar, muchas veces tú solito experimentando en casa, y te lo digo por experiencia propia, experimentas y haces un buen de cosas y dices, se ve apetecible y no queda. O sea que a ti te gusta mucho esa parte de experimentar, jugar con los sabores, empezar a conocer, a probar. ¿Toda esa parte es algo que te agrada de la cocina? Es la magia de la cocina. O sea, tú puedes imaginar que algo no se va a llevar con otra cosa y la sorpresa es que lo combinas de una o de otra forma y queda un sabor, queda un platillo que tú dices, o sea, esto está delicioso, Wow, lo voy a wow, anotar sí, porque queda muy claro. bien. Te vas inventando tus propias recetas y empiezas a igualar y a crear. Entonces, digamos que tú ya tienes un poco de recetas guardadas por ahí, en secreta. Pues más que nada, a mí como me gusta mucho el picante, lo que Ujú. más me gusta experimentar es con salsas, con rajas y eso. Y por ejemplo, a mí en lo personal, en la cena de Navidad, me basé mucho en el proyecto que tuve el semestre pasado, que teníamos que hacer un platillo de nuestra autoría, pero enfocado más a la obra de un artista que nos presentaron. O sea, fueron 4 equipos y de los 4 equipos a mí me tocó trabajar con un artista. Y dije, bueno, voy a basarme en su obra en base a lo que él dio a entender en sus temas tanto sentimentales y como lo explicó, Ujú. y lo voy a hacer un poquito a mi estilo. Y o sea, basándome también en la salsa esta de habanero, dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer ese toque de una carne asada que es más al estilo de Sinaloa, con unas verduras que son más al estilo de acá, un poquito más asadas, como para unas brochetas, Sí, sin que llegue a ser una brocheta, simplemente las verduras, la carne, la salsa, y o sea, me puse mucho a hacer la salsa, se la hice a mis papás, la hice aquí en la casa, la hice allá en el restaurante, en las cocinas de la escuela, sí. y al momento de presentarlo, cuando tú pruebas esa carne de esa forma sazonada, así, la arrachera sazonada de esa forma, A tu estilo, digamos. Es ajá, algo como los rockeros que empiezan a innovar y a crear y entonces ahí ya sale una creación mágica, ¿no? exacto.
Y o sea, pues todavía cuando les traje, no sé si recuerdes cuando les traje la salsa esta, la de habanero con mango, Ah, con sí. mango con durazno. Sí, claro, muy buena esa salsa. O sea, tú no te imaginas que te digan, esto es una mermelada que va con carne, Sí. y te quedas como de, esa madre no está chida, de saber muy dulce, pero pues lo pruebas y es donde No manches, te sabe riquísimo eso. te causa esa emoción. Y por ejemplo, experimentando con muchas otras cosas en Navidad, pues mi mamá me dijo, hazte una como la que hiciste para tu presentación sin que sea así. Ujú. Y pues ya fue que yo solito me puse a buscar una forma de, y pues al final terminé haciendo una con ciruela. Y le puse ciruela, chile morita y creo que fue chile ancho. Sí. Y en vez de usar un licor que fuera más cítrico, le puse un poco de tequila. Y al momento de hacer la pasta, de hacer la mermelada, quedó un poquito más, con una consistencia más espesa. Pero para la carne, como la preparamos, también quedó muy buena. Ujú. Y o sea, dices, una mermelada un tanto dulce por la ciruela, un poquito amarga por la misma, con ese tono picoso de los chiles, con ese sabor un poquito más amaderado del tequila, un poquito más como reseco, y lo combinas con la carne así jugosa, tú dices, o sea, esto quedó completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a probar. Y no te empalaga el sabor dulce, porque tampoco le gana el sabor picoso, y así se combina todo perfectamente. Y te queda un platillo que tú dices, este platillo es una receta personal que, Innovador. ajá, que tú vas a usar o que puedes mejorar o puedes cambiar. Incluso en un restaurante, cuando, si primero Dios me lo da, pues igual, si pongo un restaurante sería un platillo que yo hice cuando tenía 18 años. Sí. O sea, es una historia, todos los platillos tienen una historia de fondo, y muchas veces pues nosotros no conocemos el fondo de esa historia, nada más conocemos un poquito por lo que se nos da a entender o porque es un platillo muy famoso, pero muchas cosas ni siquiera teníamos una idea de cómo fue que salieron. No sabemos cómo lo inventaron. A lo mejor fue un error que salió de la nada, ¿no? Eso mismo que acabas de decir nos lo dijo un chef. El chef Pepe nos dijo, muchas cosas de la cocina, tantos platillos, tantos fondos, salsas, recetas y demás, fueron accidentes que pasaron siguiendo una receta. Y tú quedas con esa idea como de, wow, o sea, prácticamente en cocina la innovación siempre es algo que se va dando. Sí, es una herramienta clave, digamos, el error a lo mejor a veces te sale y va a quedar chido, Exacto. pues. Sí. Así como dicen, de los errores se aprende, no solo se aprende, sino se inventa. Y pues eso es lo que más te queda, en la cocina es lo que más te queda, porque te puedes equivocar y tú solito piensas y tienes el sentimiento de me van a regañar, me acabo de equivocar, quedó mal, y te das cuenta de que ese error te llevó a hacer algo nuevo, que no queda mal, pero que se puede mejorar o que se puede pulir un poquito para que Y quede queda con un sabor exacto. especial. Sí. Oye, ¿y qué tal tus papás contentos de que estás estudiando esta materia? ¿Ellos qué te dijeron cuando tú decidiste, no, papá, yo voy a ser chef profesional? ¿Cuáles fueron sus expectativas que tienen hacia ti? Bueno, al principio, cuando estábamos viendo lo de la universidad, Ujú. me vieron así muy despreocupado porque pues yo ya sabía lo que quería, y pues se quedaron con ese sentimiento de ¿y la universidad? ¿Y a qué hora? ¿Y qué vas a hacer? Y todo eso. Y más que nada transmitir esa calma de que, ¿sabes qué? Pues es que voy a estudiar gastronomía como ya había querido, me puse a checar los planes de estudio de distintas universidades y todo, y me gustó más al final el de UPAEP, por tanto la forma teórica, la forma científica, la forma práctica que nos dan y las oportunidades que nos dan. Fue que empecé a hablar con mis papás y les dije, ¿saben qué? Mi decisión es final, o sea, quiero ser chef, voy a estudiar en Puebla, en UPAEP. Y pues a ellos les causó alegría, pero a la persona que más felicidad le dio fue a mi tío, que fue el que me Mm. inspiró a ser chef. Sí. Y o sea, yo me siento muy, muy feliz porque pues estas últimas vacaciones de diciembre, Ujú. pues tuvimos la oportunidad de ir otra vez a ver a la familia. Y pues el hecho de decir, o sea, yo te lo puedo contar así, cuando yo era niño cocinaba con él. Sí. O sea, yo le hacía mucho a lo que él me preguntaba, a lo que él me decía. Y pues, o sea, me decía, ¿sabes qué? Corta las papas de esta forma. Y yo me sentía todo un profesional
Mientras él hacía todo lo demás, yo nomás cortando papas. Y ahorita, pues imagínate, los dos en su cocina platicando de los cuchillos, de los fondos, de todos Sí, los fondos, me todos imagino los que fondos. tu tío sea un chef es algo mágico, ¿no? Y poder compartir la cocina con alguien así Sí, es una experiencia que no se acaba. es único porque tú te pones a verlo a él y ves cómo prepara, cómo corta, cómo hace todo y te pones a pensar en toda su historia, su carrera y todo lo que trae detrás y tú dices, vaya, o sea, está genial que él haya hecho su vida conociendo el mundo, viviendo y de lo que él decidió, de una pasión de la cocina, ahorita ya está tranquilo haciendo lo que le gusta, trabajando de lo que le gusta, viviendo su sueño, en pocas palabras, que es su cocina. Claro, sí. Y el hecho de compartir con una persona que tiene tanta experiencia, que ha conocido tantas personas, ha trabajado en tantos lugares, es como que a ti mismo te llega a sorprender, decir, yo estoy en segundo semestre estudiando, hablando con un profesional que me puede dar 1000 consejos, me puede regañar de 1000 cosas y está increíble porque tú dices, o sea, es mi tío, mi inspiración, por lo que llegué aquí, por lo que estoy estudiando y compartir esos ratitos con él es como, es algo Vaya, sí. único, sí. De alguna manera él es como el que te inspira y te da sentido para poder seguir en esto de la gastronomía. Sí, tanto él como mis papás, porque por ejemplo los fines de semana que me regreso, Ujú. eh, me pongo a cocinar con ellos o les hago algo de comer, ya sea un desayuno, una comida, pero llevando a cabo lo que yo ya he aprendido Ya acá aprendiste, sí. y, o sea, ellos lo prueban y dicen, vaya, o sea, esto ni en mis sueños se me hubiera ocurrido hacer algo así. Sí, Y pues, o sea, tú dices muchas cosas, como te decía, en una cocina profesional puede ser más fácil hacerlo por todas las facilidades que tenemos, que muchas veces en casa no podemos darnos tantos lujos de tener ciertas cosas en la cocina, pero no es esencial. Eh, Eso lo tenemos allá más que nada por el hecho de la funcionalidad en el trabajo, sí. pero pues en la casa lo tenemos más como para disfrutar de algo bueno y algo personal que uno puede conseguir. Sí, puedes ir innovando con lo que tienes en la casa, con cualquier tipo de especie que tú tengas. Puedes ir mezclando, me imagino, y creando Nuevas cosas, o sea, y no solo con las especias, con los mismos utensilios te sirven para 1000 cosas. Tú nunca te pones a imaginar que, por ejemplo, se te mueve mucho la tabla de picar, ponle un trapo abajo. Y sí, es lo que me enseñaron en cocina y eso reduce mucho los accidentes de que, chin, ya me corté. Claro. Y por ejemplo, también nosotros usamos mucho los caballos que son para sacar cosas calientes de los hornos. Y tú dices, es más funcional traer tus 2 caballos Ujú. que estar gastando en guantes para cocina. Pero muchas veces nosotros no vemos que los 2 caballos simplemente son 2 toallas. O sea, literalmente con 2 toallas. Lo jalas y lo sacas. O cargas la olla que está caliente, o puedes destapar, o puedes hacer tantas cosas que son mañas que te aprendes en cocina, que cuando las llevas a tu casa dices, ¿para qué ando gastando en los guantes en la cocina? O sea, es algo que se tiene culturalmente hablando desde hace mucho tiempo. Sí. Como muchas otras cosas que tú dices, bueno, esto no me sirve, esto me puede servir, y tantas cosas así, que como te digo, es un mundo completamente distinto. Claro, me imagino que poco a poco vas a ir aprendiendo infinidad de trucos, de cosas nuevas que puedas ir innovando y que digan tus papás, no manches, ¿en qué se convirtió mi hijo en todo un profesional, no? Pues sí, güey, o sea, Ya por último, para cerrar, amigo Checo, porque ese es tu apodo, te quiero dar las gracias por estar acá en mi primer episodio. Espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando así frente a frente, porque la verdad que tu trayectoria es enorme y en verdad te deseo lo mejor para que puedas seguir aprendiendo mucho más. pues gracias hermanito, y pues ya sabes, cuando gustes, siempre estamos aquí en la casa, siempre que lo necesites, pues te puedo contar muchas cosas, podemos platicar, podemos grabar más podcasts juntos, y pues la neta, gracias por el primer episodio, de todo corazón, lo aprecio muchísimo, y pues de aquí para arriba, hermano. Claro que sí, bro. Nos estamos viendo. Un saludo, un abrazo y recuerda, solo hazlo. Como dijo él.